Página 26. La especie humana, la creación y la evolución, Herbert Spencer, 1887. 2.1. La abundancia provoca la degeneración. El aumento de fecundidad causado por una nutrición superior al desgastamiento, debemos encontrarle en la comparación de poblaciones de una misma raza o de razas afines, una de las cuales haya buenas y abundantes subsistencias mucho más fácilmente que la otra. Se pueden distinguir tres casos. El viajero Barrow nos hace de la raza Boer del Cabo el retrato siguiente. No quieren trabajar y son incapaces de discurrir, se abandonan a toda clase de excesos para satisfacer sus apetitos sensuales, adquieren formas voluminosas y pesadas. Sus mujeres pasan la vida en la más apática inacción. TV escribe. Cuando es fácil obtener alimento, es difícil que traten de imponer la servidumbre. Si no tienes que trabajar mucho para comer y tener comodidad, no hay necesidad de andarse matando. Los seres que viven angustiados por el hoy y el mañana, no pueden vivir en paz, se entregan a una vida condicionada y son susceptibles a buscar amos, a un tirano a quien besarle los pies, a quien entregar su vida miserable. El autor escribe. La tendencia prolífica de la población rural de África, dice, después de aducir datos en apoyo de estas afirmaciones, es considerable. 6 o 7 hijos en una familia son muy pocos, lo más común es tener de 12 a 20. Los naturales del país nos ofrecen casos de igual índole. A propósito de los miserables Hotentotes, cruelmente tratados, escribía hace 60 años, que son pobres y se alimentan mal, y que tienen que hacer todo el trabajo de los holgazanes del Cabo, añadía Barrow. Es muy raro que tengan más de 2 o 3 hijos, y muchas de sus mujeres son estériles. Esta infecundidad ofrece un notable contraste con la insólita fecundidad de los cafres, de que habla enseguida. Ricos en ganados, dándose una vida fácil, viviendo casi exclusivamente de alimento natural, sobre todo de leche y de vez en cuando de carne, aquellos pueblos pasaban entonces por tener un elevado coeficiente de multiplicación. Se dice, escribía Barrow, que son prodigiosamente prolíficos, que los partos dobles son tan numerosos como los sencillos, y que no es raro que algunas mujeres tengan 3 hijos de una vez. Es probable que Barrow exagere, pero se puede disminuir algo sin borrar la enorme diferencia sobre que llamamos la atención. El tercer caso es el de los canadienses franceses. Somos terribles en cuanto de hijos, decía uno de ellos al profesor Johnston. El que así hablaba era de una familia en la que había 14 hijos, él mismo tenía otros tantos, y aseguraba que en las familias rurales el número ordinario de los hijos era de 8 a 16. Citaba además 1 o 2 mujeres que habían dado a sus maridos 25 retoños. En aquella población no solamente son numerosas las familias, sino que se casan pronto y la mortalidad no es muy crecida. El resultado de estas 3 causas es añadir por un acrecentamiento natural, a la población francesa del Bajo Canadá 4 personas por cada una que se agrega a la de Inglaterra. Johnston nos participa que los canadienses carecen de espíritu emprendedor y viven en un país donde es fácil procurarse la subsistencia. Los más débiles esfuerzos les aseguran en grande cantidad cuanto necesitan, y pasan la mayor parte de su vida en la ociosidad. Hallándose muy reducido el gasto de la individuación, el coeficiente de la generación se aumenta mucho. Lo que prueba que esa fecundidad poco común no es debida a una influencia directa de los lugares es que no se observa el mismo coeficiente de multiplicación en su vecino anglosajón, inquieto, descontentadizo, activo y ardiente, y más abajo, al mediodía, donde las circunstancias físicas son más favorables aún. Los anglosajones, que llevan una vida de excesiva actividad, tienen una fecundidad inferior a la que constituye el término medio. Lo que prueba que esta particularidad no es un efecto directo de la raza es que en Europa la población rural de Francia no es ciertamente más prolífica que la de Inglaterra. Nuestros lectores recordarán probablemente un hecho que parece contradecir a lo que precede,
el de que la población irlandesa, mal alimentada, se multiplica rápidamente. Una parte de este rápido acrecentamiento consiste en que los irlandeses se casan muy temprano, y, por consiguiente, las generaciones se suceden más pronto. He aquí un factor que ejerce mayor influencia que todos los demás en la cifra de la multiplicación. Otra parte proviene de la generalidad del casamiento, de la insignificancia relativa del número de individuos que mueren sin haber tenido ocasión de producir retoños. Deducidos los efectos de estas causas, podemos poner en duda que el irlandés individualmente sea más prolífico que el inglés. Tal vez pudiera decirse que, a juzgar por su régimen, debe ser menos prolífico. No es cuestión solamente de los alimentos ingeridos, sino que también de saber qué cantidad de sustancia nutritiva queda disponible después de hecho el gasto de la conservación. Es notorio que el campesino irlandés adquiere más dosis de nutrición abundante con relación a lo que se desgasta en el trabajo. El cultivo de su campo de patatas no le ocupa más que una parte del año, y las faenas de su casa no exigen a su mujer grandes esfuerzos en el transcurso del día. Por lo tanto, su cosecha, de regular abundancia en cantidad, aunque relativamente poco nutritiva, basta sin duda a compensar el desgastamiento relativamente pequeño y a producir un sobrante disponible para la generación. Este sobrante es quizás mayor que el que queda en el hombre y en la mujer de la población rural inglesa, que, aunque mejor alimentados, están sujetos a un trabajo más rudo. Deducimos, pues, que, en la especie humana, como en todas las demás, la abundancia absoluta o relativa de alimento que deja un exceso considerable después de hecho el gasto de la vida lleva consigo una generación de elevada cifra. Lo contrario precisamente de la doctrina de Monsieur Doubleday, en cuya opinión, lo mismo en el reino vegetal que en el animal una alimentación excesiva dificulta el acrecentamiento, mientras que una alimentación limitada o la falta de alimentación le estimula y aumenta. O como dice en otro lugar. Cualquiera que sea el vigor natural de una especie, y su propensión a multiplicarse, el estado pletórico siempre ocasiona paralización, y el estado depletórico nunca deja de contribuir a su desarrollo. Página 34. Este resultado está en razón directa de la intensidad de cada estado. Hasta que uno y otro llegan suficientemente lejos para determinar la muerte del animal o de la planta. Indicaremos que los errores de la interpretación que sirven de base a la teoría de M. Doubleday. En primer lugar, ha confundido la plétora normal con la que nosotros llamamos plétora anormal. Los caos de la infecundidad que produce la obesidad y que él cita como prueba de que el exceso de alimentación sirve de obstáculo al acrecentamiento, no son casos de una extremada nutrición propiamente dicha, sino de absorción defectuosa y de asimilación imperfecta que constituyen una nutrición inferior. Hemos dado muchas pruebas de que el estado verdaderamente pletórico es excepcionalmente fecundo. Y muchos de los casos con cuyo ejemplo trata M. Doubleday de demostrar que entre los hombres, las clases muy bien alimentadas son infecundas, pueden anularse por ejemplos contrarios. Hace muchos años que lo indicó M. Lewes, sacando de una obra heráldica el número de 16 pares que tenían 186 hijos, lo cual da un término de 11,6 hijos por familia. M. Doubleday insiste mucho sobre el apoyo que dé a su teoría la infecundidad de las plantas de una vegetación frondosa, y la fecundidad de las que se somete a la depleción. Si él hubiera comprendido que el tránsito de la esterilidad a la fecundidad en las plantas no es más que un cambio que hace pasar de la agamogénesis a la gamogénesis y si en la época en que él escribió se hubiese sabido tan bien como se sabe hoy que un árbol al echar ramaje no sexual no hace otra cosa que producir nuevos individuos, y que cuando empieza a dar fruto comienza únicamente a producir nuevos individuos en otra forma, hubiera reconocido que los casos de esta índole no hablan en su favor. En la ley a que M. Doubleday da preferencia, ve una garantía para la conservación de la especie.
sostiene que el estado pletórico de los individuos que constituyen una raza de organismos supone condiciones tan favorables a la vida que la especie no podría estar en peligro, y que no es necesario que la multiplicación sea rápida. Recíprocamente afirma que un estado depletórico supone condiciones desfavorables, y por consiguiente implica una mortalidad insólita, es decir, la necesidad de un aumento de fecundidad para impedir que se extinga la especie. Pero se puede demostrar que semejante arreglo sería lo contrario de una adaptación. Supongamos que una especie, demasiado numerosa para el alimento que le conviene, se halle en un estado depletórico. Según M. Doubleday, se hará infecunda y la generación siguiente será más numerosa antes que menos. En efecto, por hipótesis, la fecundidad desusada que ocasiona el estado depletórico es la causa de un acrecentamiento anormal de la población. Pero si la generación siguiente es más numerosa, mientras que la cantidad de alimento continúa siendo la misma o acaso disminuye por efecto de una competencia más ardiente, esa segunda generación se hallará en un estado más depletórico aún y más fecundo. Tendremos, pues, una cifra de multiplicación siempre en aumento, y una cantidad de alimento siempre en disminución, hasta que la especie desaparezca. Supongamos, por otra parte, que los miembros de una especie se hallen en un estado de deplétora insólita. Sus cifras de multiplicación suficientes de ordinario para sostener su nivel no bastarán ya en lo sucesivo. Pero en la siguiente generación, habrá un número mucho menor de individuos para consumir el alimento ya abundante en realidad, que, alcanzando relativamente cada vez mayor abundancia, hará a los miembros menos numerosos de la especie todavía más pletóricos y menos fecundos aún que sus ascendientes. Continuando estas acciones y reacciones, la especie se extinguirá realmente por efecto de una esterilidad absoluta. Página 37.